leer también el asunto de cuál es la crítica, o una de las críticas a la interpretación de la dialéctica hegeliana o de la dialéctica ontológica que tiene el profesor Dussel, ¿no? Pero bueno, esto es un punto. Bueno, entonces iniciamos por hoy. Simplemente inicio con una... Pero precisamente como para que marquemos la discusión que hemos venido teniendo a lo largo del curso, ¿no? Dice, el ámbito propio de la dialéctica es lo ontológico, es decir, el pasaje de un horizonte de entes a otro, hasta su fundamento. La categoría propia del método dialéctico es la de totalidad. Su principio es el de la identidad y la diferencia. Entonces, justamente, eso es a lo que va a reaccionar, por ejemplo, Alberto Parisi. ¿Por qué? Porque la dialéctica aquí es una dialéctica pero ontológica. Y esto es importante subrayarlo porque la crítica va a venir porque la dialéctica puede ser entendida de otro modo. Y ese otro modo justamente es al modo de Marx, por ejemplo, ¿no? Según la interpretación de Parisi, ¿no? Entonces, esta dialéctica ontológica tiene como último horizonte justamente, ya lo hemos puesto, pero lo recordamos, una totalidad, que es una totalidad de sentido, donde justamente los entes, en sus diferencias, se pueden comprender, ¿no? Pero para Dussel, justamente, la dialéctica es, en este sentido, ontológica, como él dice aquí, donde justamente se da este pasaje de los entes al fundamento y también de regreso, en un sistema determinado, en una totalidad determinada. Entonces, esto lo recuerdo porque aquí viene un poco la división que preparé hoy para nosotros, que es justamente, es un esquema, pero un poco sencillo, pero yo creo que con este esquema se puede ir entendiendo un poco lo que es la analéctica, al menos como la he podido poner, ¿no? Yo diría que hay dos momentos de la comprensión del método analéctico, porque el método analéctico en el fondo es un método ético. Entonces, en los procesos revolucionarios, en los procesos políticos, en los que se quedó inscrito esta teoría en los 70s, justamente de lo que se trataba era de tener una postura que no fuera de eficacia o diríamos de simple reacción ante las circunstancias, sino que en el caso del profesor Dussel, la postura era justamente, o tenía que ser radical, ¿no? Y radical en el sentido no solo político, sino él decía, ante todo, tiene que ser ético. Y esa posición ética relacionada a la revolución, a los procesos de liberación nacional, en fin, a los procesos populares, esa ética quedó hasta el día de hoy puesta, diríamos, o comprendida de esa manera. Porque las otras, digamos, interpretaciones de la ética que se hicieron en el continente eran más sobre todo, más en la línea, diríamos, de lectura o comentario de una tradición particular, ¿no? En el caso, digamos, de Aristóteles o de los axiólogos, en fin. Pero esta
intentó ser como diríamos así, un punto de arranque radical con respecto a un posicionamiento frente a la miseria y la exclusión que existía, ¿no? Y que siguen existiendo. Entonces yo lo dividí de esta manera. Un momento sería justamente el momento metafísico, que es propiamente el momento. Son dos niveles o dos momentos o dos posibilidades de comprender la acción o la praxis humana. Y cuando digo acción o praxis, también me refiero a un posicionamiento o una actitud frente a la realidad. Entonces, el que asume una actitud de compromiso frente a la realidad, que está dislocada, que está fracturada, que es sangrante, que es excluyente, ese está asumiendo, dice Dussel, una actitud ética o metafísica que se juega por algo muy particular. Y esto justamente tiene que ver con lo que en esta obra, para una ética de la liberación latinoamericana, él le va a denominar conciencia ética. Es decir, cuando revisamos o hacemos la revisión de este texto, nos vamos a encontrar con una palabra en particular. Recuerden que hay obras anteriores a esta, una de ellas que está usando el profesor en este curso, muy importante, es Método para una filosofía de la liberación. Ese método para una filosofía de liberación, si ustedes lo han visto, se lo recomiendo que lo vean, es un estudio muy completo sobre la dialéctica en principio, cómo va a ir comprendiendo la dialéctica, esta dialéctica, en distintos autores, un poco como hemos seguido el curso, hasta Hegel, Schelling, en fin, los posthegelianos, pero justamente de ahí va a salir o va a dar el salto a lo que él entiende por método analéctico. Porque el método dialéctico ontológico se va a quedar, diríamos así, encerrado en una comprensión de un mundo determinado, de una totalidad determinada, de una totalidad histórica determinada. Se va a quedar encerrado. Pero a él le parecía que era necesario poder salir. Y estas salidas de estas dialécticas, digamos, cerradas, estas salidas van a ser expuestas por varios, ¿no? Y de hecho, en ese libro de Método para una filosofía de la liberación, va a retomar sobre todo a los posthegelianos, ¿no? A partir de su relectura de Schelling. Entonces, eso va a ser posibilidad, pero acá es un asunto, de nuevo, que tiene que ver con la ética y sobre todo en su etimología, diríamos, griega, porque el ethos, dice él en esta obra, hay un ethos de la opresión, hay un ethos, digamos, un carácter constitutivo como subjetividad histórica, cotidiana, pero puede ser, o generalmente es, de dominación o desconocimiento del otro. Pero puede haber un ethos de liberación, puede haber un ethos de la responsabilidad. Alguien, cualquiera, puede asumir ese reto de jugárselas por algo. Pero eso está a este nivel. Y abajo, justamente tenemos una división es otra división, pero está en el nivel inferior, que es lo óntico y lo ontológico. De acuerdo a la caracterización que hizo de la dialéctica, esto a su vez se va a entender como justamente el nivel de los entes, el nivel del ser, el nivel de la identidad
y el nivel de la diferencia. Es decir, de la comprensión de este tipo de dialéctica, y como recuperamos un poco la definición que les hice en un momento, justamente la identidad, o mejor dicho, la diferencia se va a comprender en este modelo siempre desde la identidad. No va a haber, al parecer, por lo menos en la lectura que se hace, no va a haber otros niveles posibles, sino que están en estos. Y ahorita vamos a ver qué supone esto, porque lo ha reiterado el profesor en el curso, pero lo podemos volver a decir porque es muy importante. Este sería el nivel propiamente. Aquí está el nivel de lo moral, diríamos. Lo moral se contrapone, él lo ha hecho muchas veces, ha hecho la distinción, pero lo moral se contrapone a lo ético en el sentido de que la moral es justamente el seguimiento o el cumplimiento de las condiciones o de los principios de una totalidad dada. Y esta totalidad puede ser cualquiera. Es decir, si yo me comprendo como un varón, diríamos, dentro de una sociedad mexicana, mi moral tiene que seguir los principios constitutivos, esas leyes no escritas, que son justamente las que van a reproducir un sistema determinado. Esto es lo moral y es contrario a lo ético, pero simplemente marco la diferencia de nuevo porque lo que van a decir algunos colegas, diríamos más tarde, en reacción a esto, es ¿de dónde sacas que esta posibilidad de salida es realmente una posibilidad, diríamos, legítima, o una posibilidad sustentada, o una posibilidad, diríamos, ¿de dónde la sacas? Porque justo estamos en el marco de toda la interpretación que hace Dussel de la historia, de la filosofía, de la tradición filosófica occidental, pero a partir de su relectura, de su lectura del mundo semita, porque aquí mismo se ha dicho, o en los seminarios que hemos tenido, que hay una particular interpretación de las figuras semitas o de los conceptos semitas que él hace y que los aplica directamente a una posibilidad de filosofía ética de liberación, ¿no? A su manera. Siguiendo con esto, en el otro punto tenemos, bueno, esto lo dejo para que no se confundan, justamente el método de la filosofía de la liberación en estos textos, sobre todo en un método para filosofía de liberación y este libro, este va a ser justamente la categoría central, diríamos. Pero para pensar el método, la pregunta que se hace a lo largo del libro, de la obra, es justamente no solo quién es el otro, no solo porque el otro, me adelanto un poco, no va a ser el otro, absolutamente otro de Levinas, como también se ha planteado, sino que va a ser el otro a nivel antropológico. Recuerden que la discusión ahora, a pesar de los malos entendidos, esta discusión no es teológica, tiene discusiones teológicas detrás, pero para plantear un problema antropológico. ¿Quién es el otro o desde el cual yo puedo armar la posibilidad de una respuesta de teoría crítica o de filosofía crítica o de praxis crítica? ¿Quién es ese otro? Y sobre todo, ¿cómo lo puedo interpretar, ¿no? Entonces, a este nivel también está la relación yo-tú, que es una lectura también de Martin Buber,
Y aquí dice la relación práctica, estas son dos tipos de acción que podemos tener. La relación práctica que yo tengo con un otro es de un libre con un libre, al menos en el sentido de esta propuesta. Tendría que ser eso. La relación de un libre con un libre es la caracterización de ese otro autosuficiente, diríamos, pero en apertura. Entonces, esta es una posibilidad, pero justo la que no es esta posibilidad y está en el nivel inferior es la relación entre un yo y una cosa. Si yo me relaciono simplemente con cosas o con momentos del mundo en el que estoy, del mundo moral en el que vivo, me relaciono con cosas. Claro que en el fondo todos estos son tematizaciones, son abstracciones y podemos decir, por más que yo me relacione con una, diríamos, una persona, en un sentido de cosificarla, en algún momento, puesto que es ante todo una persona, se puede quebrar este proceso de cosificación. En algún momento, y ese es un supuesto, de hecho, de esta filosofía, porque si yo pudiera constituir plenamente al otro como cosa, el otro nunca podría, diríamos, enseñarme nada, mostrarme nada, y aquí está otro sentido, revelarme nada, es decir, la continuidad de un tipo de moral sería permanente, no habría nada que la fracturara. Pero lo que pasa es justamente que aquí hay que pensar que las sociedades, y quizás eso no aparece por lo menos todavía en esta obra, ya después el profesor Dussel lo va a trabajar más, las sociedades están en constante contradicción con ella misma. Es decir, los discursos de la cosificación no son del todo ya creíbles, sostenibles, empleables, sino que precisamente por las contradicciones que surgen día con día, estos modelos empiezan cada día más, diríamos así, a tambalearse. Pero en el fondo, este nivel para el profesor es un poco todavía lo que debería ser. Y este nivel en particular es el nivel de la persona. Yo podría poner aquí en lugar del otro, él lo ha dicho en otros momentos, la persona humana. Y yo aquí en este nivel puedo poner la dignidad humana. Entonces, primero comenzó con el otro, que era pobre, el otro pobre, no el otro simplemente de la relación yo-tú, sino que es el tú que está en una situación de opresión. Ese que es pobre, ese que está excluido, es un otro, decíamos también en un curso, en un seminario, es un otro más real. Porque justamente es desde esa situación de realidad sangrante, diríamos, de realidad de penuria, donde es posible fracturar este tipo de relación. Si no la existiera, si los dos somos amiguitos, contentos desde siempre, no hay posibilidad de dislocar esta situación. Entonces, aquí es relación yo-cosa, es de nuevo cosificación, y en este caso, aquí viene un asunto que se ha tomado el profesor ahora tiempo de explicarlo, pero que todavía no está del todo claro. Este esquema es un poco para que lo repensemos entre nosotros, no porque yo ya lo tenga más claro que el mismo profesor Dussel, porque él también lo está repensando. Entonces quiero que les quede un poco más claro en este sentido para que lo podamos ya presentar como objeciones o preguntas. Este nivel es el de la
la interpelación. ¿Y de dónde? De la palabra. Él usa, de nuevo, un concepto semita. Este en particular, dabar, ¿no? Dabar, que es la palabra, pero no es una palabra cotidiana, no es una palabra o un signo que me indique la localización de ciertas cosas, la ubicación, sino que es una palabra que me interpela. Y ahorita vamos a ver más. ¿Puedo interrumpirte? Sí. Cuando empiezas tu exposición, planteas que en el método analítico podemos observar dos momentos en Dussel, ¿no? El momento metafísico y óntico diagonal. Ontológico. Y luego planteas que este momento metafísico surge cuando tienes conciencia del otro vulnerable, ¿verdad? Que convoca nuestra humanidad Claro. a una relación yo-tú. Pero entonces, momento, ¿cómo se presenta? ¿Qué es para ti eso de interpelación? ¿Qué es para ti un método? ¿Qué es efecto? Tú mismo lo estás separando en columnas. Claro. ¿Qué es para ti la tercera columna? Esta sería, o sea, yo lo puse aquí por la manera en que se fue presentando en el texto, porque me parece que esto es, digamos, la primera abstracción que yo puedo usar para hacer la división, ¿no? Que es, diríamos, la parte ética del método, que se opone, no es que todo esto sea el método, sino que este es propiamente la construcción de los pasos categoriales del método analéctico, mientras que lo de abajo sería justamente la negación o lo que no es ese método, ¿no? ¿Pasos categoriales como en un proceso o categorías? Categorías. Y ti también es un proceso por lo siguiente, y es bueno la pregunta, es un proceso por lo que ahorita vamos a explicar. Este es el asunto de la interpelación, pero no es, está también en el texto, no es el logos, en tanto que el logos finalmente tiene que ver con la capacidad de inteligir, con la capacidad de comprender, con la capacidad de discernir, diríamos, a un nivel lógico, pero dentro de un discurso. Y hay varias lógicas, no solo la lógica occidental, ¿no? Hay varias lógicas. Los mundos culturales están atravesados en sus discursos, en la manera en cómo organizan sus signos y sus códigos, de un tipo de lógica, de logos, diríamos. Pero entonces no es un logos que comprenda o haga actos intelectivos, sino que es una palabra que toma decisiones o se precipita, diríamos así, se avienta, se lanza a tomar un tipo de postura frente a un hecho en particular, porque este punto de partida es la interpretación también. O sea, yo puedo decir que la persona con la que convivo es una persona que habitualmente, si es mi pareja, por ejemplo, yo puedo decir que mi pareja tiene por la moral convencional, pues la obligación de seguir mis indicaciones o mis, qué sé yo, mis exabruptos e incluso mi violencia, ¿no? Ahora que estamos frente al tema de lo que está pasando en Veracruz, ¿no? Con los porquis, ¿no? Entonces, los porquis, hay hasta una categorización ahí de los niños que son los hijos de los grandes empresarios y todo eso, que forman un tipo de carácter, un tipo de ethos, ¿no? Es decir, constituyen inmediatamente, interpretan inmediatamente al otro, a la otra en este caso, como cosa, como momento de la realización de su placer. Pero no pueden ver más que eso, es inmediato, está ahí, está dado por cómo fue su educación, quiénes fueron sus padres, por todo, ¿no? Esa parte. Entonces, desde aquí es un momento de interpretación, yo puedo decidir desde acá si estoy en este nivel o en el otro. Pero, de nuevo,
se puede complejizar un poco más. Entonces, este sería el nivel de logos comprensivo, ¿sí? A mí bueno, tengo una duda respecto al otro y la dimensión puramente antropológica que tiene en ese esquema. Y bueno, la duda es, por ejemplo, ¿dónde entraría también la naturaleza o los seres vivos, etcétera, ¿no? Porque Claro. pareciera ser que también la relación que tenemos con ellos es de cosificación, pues, ¿no? Exactamente, es muy buena esta pregunta porque también es de lo que al principio no se retomó o vio con toda claridad en los trabajos primeros del profesor Dussel, ¿no? El otro, decíamos acá en este nivel, ciertamente en un principio es el otro antropológico, es decir, el otro como mi semejante, es decir, de mi misma especie, diríamos así, ¿no? Pero más en los últimos trabajos que ha realizado el mismo profesor Dussel, justamente vemos que esta dimensión, pero habría que, para los que les interese estos temas, en fin, habría que ver cómo esto empezó, como tú dices, a abrirse un poco más, ¿no? Porque ciertamente ahora diríamos que el otro no es solo un tú meramente antropológico, sino que también es la naturaleza, diríamos así, ¿no? Pero ese paso habría que irlo rastreando, por lo menos en esta obra, con cuidado, pero metodológicamente también tendríamos que ver cómo se logra esto, ¿no? Porque ciertamente van a haber objeciones en relación a eso, en el sentido de que finalmente el ser humano, para constituir, y es una de las aporías de esta elaboración filosófica, para constituir una totalidad, porque en estas obras se habla de el paso de una totalidad a otra, en el sentido de la dialéctica. Pero si es el paso de una totalidad a otra, pareciera que siempre estamos los seres humanos, diríamos, destinados casi justamente a esto, ¿no? Tendiendo constantemente a la cosificación, a la utilización, a la instrumentalización. Ahorita, por ejemplo, no es por, bueno, poniendo ejemplos en relación a cómo se dan ciertos procesos electorales, pero no solo electorales, sino políticos en general. La política contemporánea, la política actual en el mundo, está a este nivel. Si ustedes, hay una serie que se llama House of Cards, ¿no? Que es, como diríamos, de estas series más o menos bien hechas en relación justamente al nivel de la instrumentalización de lo político, ¿no? En este caso. Pero, ¿cómo le haces para constituir una nueva totalidad? Y es la pregunta que se hace Alberto Parisi, porque Alberto dice, bueno, Dussel habla de la dialéctica en términos de la ontología, ¿no? En términos de una dialéctica ontológica. Pero, ¿cómo es posible que en la constitución de una nueva totalidad, el otro, esta relación permanezca? El otro permanezca exterior, el otro permanezca en su novedad, el otro permanezca en su dignidad, diríamos así. ¿Cómo es posible que se pueda hacer eso? ¿Qué tipo de totalidad tendría que ser? ¿Qué tipo de sistema? Y aquí viene el desarrollo de otras categorías ya en la política de la liberación actual, ¿no? Del profesor Dussel. Pero bueno, avancemos un poquito. Pero de nuevo, esto sí se puede cuestionar y problematizar, y eso ya puede ser también motivo de un trabajo, un ensayo sobre esto mismo, porque en teología por lo menos, no en filosofía, pues el gran defensor ahora del tú como naturaleza o de la naturaleza como tú, pues es Leonardo Boff, ¿no? Pero eso ya en un nivel teológico. Aquí habría que ver cómo irlo planteando con más detenimiento. En este mismo asunto,
quedaría acá el tema del servicio. Pues discúlpame, te voy a volver a preguntar. Sí, Oye, en el momento en el que señalas que convoca que el otro, la presencia del otro o efecto nos interpela hacia la actualización, dices dabar, ¿es la palabra? ajá. Es como una... Bueno, ¿qué diferencia de eso tienes con la postura opuesta que pones locos comprensivos? Es que cuando yo asumo el deber, lo asumo a partir de que considero así comprender, o sea, como hacer, integrar, ser parte, y entonces en yo cosa, comprensivo realmente comprende al otro, o más bien impositivo. Claro. Es que para No mí, se trata, claro, no se trata de ese tipo de... Me preguntan sobre este tipo de... Aquí va un guión que es el que se le pone siempre, porque es un acto sobre todo intelectivo o intelectual. En el nivel, en el sentido, diríamos, de una racionalidad que discierne lo que son principios, medios y fines, ¿no? Y sobre todo también que discierne al nivel, digamos, de la inteligencia, diríamos, de un razonamiento formal, por decirlo así, ¿no? Al nivel de un discurso determinado, ¿no? Pero esto es formal todavía y puede ser, en este sentido, el logos es comprensivo por una parte, pero, lo vamos a ver también aquí, es instrumental por otro, ¿no? Comprensivo al nivel de inteligencia, de lo que tiene como alcance, diríamos, de conceptos, por ejemplo, pero aquí también el logos tiene que ver con un nivel de instrumental, diríamos, ¿no? De instrumentalización, de medios fines, ¿no? Aquí sería. sí, eso me la tía más que comprensivo. Exacto, medios fines en este caso. Y desde luego que en la política, este nivel, pues este punto es como necesario, está ahí, no puede no estar. Es la política vigente de todos los días, ¿no? Que es justamente cómo llegar a cumplir un objetivo personal, ¿no? Familiar, qué sé yo, en fin, pero sobre todo podría ser acá. Y del servicio, es decir, hay un pasaje aquí, por eso sí es un proceso. Si hay una interpelación y en el método la pregunta es, ¿cómo se da esta interpelación? ¿Cuáles son los niveles, digamos, en que se da la interpelación del otro? Porque eso es lo que tenemos que preguntarnos en esta lectura. No solo es, se dibuja un poco o se caricaturiza, ¿no? Es que veo al pobre, los ejemplos a veces quizás son malos, ¿no? Veo al pobre pidiendo limosna y eso ya es en sí mismo una interpelación. Bueno, lo es, pero es una interpelación que se hace diferenciadamente con respecto a otras situaciones de dominación. Hay situaciones más evidentes quizás de interpelación. O sea, yo más bien con este esquema los invito un poco a reflexionar sobre eso. ¿Cuáles son esos niveles de interpelación y quiénes son esos otros excluidos? Porque para que yo diga, por ejemplo, como el compañero hace, que la naturaleza también es un otro, yo también me tengo que sentir de alguna manera exigido por esa naturaleza. Porque es a partir de esta interpelación como se constituye un otro, como otro, ¿no? No es el otro habitual de los cuates, sino es un otro, dice Dussel en algún momento, es un otro deshabitual. No es el que tengo delante todos los días. O si es alguien que tengo delante todos los días, llega un momento en que ya es deshabitual, ya no es esa persona que es fácilmente asimilable, fácilmente tratable o fácilmente manejable, sino que se vuelve justamente un momento de interpelación y eso por eso hace la distinción, no es logos,
sino que es dabar, es palabra, ¿no? Pero si está eso, la lógica, porque esto es una lógica, la lógica, diríamos, del proceso, tendría que ser una lógica justamente de la alteridad. O sea, esto está a este nivel, porque el servicio es lo que corresponde, o lo que podría corresponder, o lo que debería corresponder a un tipo de interpelación. Por eso es que del método analéctico lo que nos va a interesar justamente es esta parte. Porque de acuerdo a las necesidades, a las demandas o a las reivindicaciones o a la situación de negatividad específica de una persona o un grupo, un sector, una clase, frente a esa situación de negatividad, justamente tendría que haber un tipo de servicio. O sea, el servicio, esto es como a gran escala, muy abstracto diríamos, pero el servicio, de acuerdo a la interpelación, tiene que ser concreto. Porque no es lo mismo a alguien que está en situación, digamos, como un homeless, diríamos, una situación de no tener un hogar, de no tener acceso a bienes, a servicios, etcétera. No es lo mismo ese otro que alguien que está justamente en una situación, por ejemplo, de las parejas, ¿no? Una mujer con respecto a su pareja varón o a su pareja mujer. Esa situación, ¿quién la puede ver? ¿Quién puede atender ese nivel de interpelación? Y resulta que precisamente por esto se dice que yo puedo estar muy bien ejercitado en reconocer la interpelación de un movimiento obrero, porque mis padres siempre tuvieron la ideología socialista, por poner de alguna manera, siempre estuve habituado a los trabajos de base, siempre estuve en las asambleas con los trabajadores y mi ethos puede reconocer más fácil la interpelación de ese grupo, que tiene contradicciones y que también tiene una forma de dominación muy particular. Pero cuando yo llego a casa, que es mucho de lo que les pasa a los que están en esa situación y también en otra, a los intelectuales y demás, no es algo que solo le pase a un grupo, a un sector, sino que pasa a todos. Pero cuando llego a casa, yo no soy capaz de reconocer la interpelación de quien está conmigo en la casa. Si yo no soy capaz es porque de alguna manera ese otro todavía está envuelto en un tipo de sensibilidad. Y no está mal, porque hay que comenzar de algo. Hay gente que nunca en su vida ha tenido ni querría tener relaciones ni de prácticas, no se la juega por nada, diríamos, ¿no? No va a ninguna asamblea ni a ningún encuentro, nada. Simplemente se queda en su vida reproductiva, diríamos así. Pero esto tómenlo en cuenta y cuando vayan leyendo, porque esto es una especie, digamos, de apoyo didáctico para encontrarle un acceso a esta obra que es riquísima, nada más se los digo de paso, me parece un laboratorio de categorías fenomenal. Recién se presentan a veces libros más en la tónica, por ejemplo, del ensayo, que es otra manera de tratar los problemas, pero cuando uno lee este tipo de libros, realmente dice, ¿y cómo se cómo se sacan este tipo de categorías de acá? Porque son propias, ¿no? De hecho, el término de analéctica, cuando ustedes lean el libro, se refiere también a un estudioso, ¿no? De la tradición tomista, en fin, que trabaja la Analektik, ¿no? En alemán, como suena casi, ¿no? Analéctica, ¿no? Ay, ¿dónde está esto? La analéctica, pero lo hace en un sentido totalmente diferente. Dussel de alguna manera hizo
a partir de cierta lectura de este autor que aparece en la bibliografía, una comprensión totalmente diferente. Entonces la inteligencia va por lugares un poco insospechados y que cuando uno está frente a los textos sería bueno ver cómo surgieron cada uno, ¿no? Si esto es entonces el servicio, y el servicio tendría que ser adecuado a las necesidades y a las exigencias, estamos hablando entonces de un tipo, sí, aquí sí, ya, de un tipo de lógica. Es decir, se lanza un proceso, esto no es que sea lo de abajo lo lógico y lo de arriba lo ilógico, porque el profesor Dussel habla mucho de la voluntad, por ejemplo, en este texto. Está la voluntad y está simplemente la razón intelectiva. Pero la voluntad, claro, tiene que ver con este nivel, la sensibilidad. Sin embargo, todo esto, en un sentido de proceso, de discurso, tiene una lógica detrás, que es todos estos elementos que hemos puesto y lo que se ha visto a lo largo del curso. Esa lógica es una lógica de la alteridad que se opone justamente a una lógica que él le llama así, de la totalidad. Y la lógica de la totalidad es simplemente deductiva y la lógica de la alteridad tiende a la creación. Eso es lo que dice. Deductiva, ¿por qué? Porque hay un mundo con principios, normas, con hábitos, por eso quédense con esa imagen de lo que no tiene o de lo que no se tiene hábito, de lo deshabitual. Hay hábitos que se tienen que cumplir y simplemente es deductivo. Los hijos abusadores, de alguna manera, los hijos que se sienten con la posibilidad y con la potestas, diríamos, ¿no? La autoridad de poder abusar de alguien, lo sacaron, lo dedujeron de un tipo diríamos, de discurso, de un tipo de hábitos, de un tipo de valores, de un tipo de cotidianidad. No fue una ocurrencia de un compañero que tenga un problema de esquizofrenia o de bipolaridad. Es un asunto cultural, educativo, ¿no? Y entonces, justamente, serían dos lógicas. En otro punto, justamente estaríamos que esto es la posibilidad de una razón crítica, por un lado, y aquí, por ejemplo, podríamos ponerlo a dos niveles, es una razón explicativa o una razón justificadora. El que comete una injusticia se la pasa justificándose. No hice mal a nadie, así me educaron, eso es lo que yo aprendí a ver, se justifican. Incluso dijeron, es que ella provocó la situación. Y el padre de los muchachos dice que la muchacha tiene la obligación de decir que qué más ocurrió o qué es lo que ella expresó en su corporalidad para que ellos, ¿no?, pudieran entender que tenían el derecho a violarla, por ejemplo. Entonces, los muchachos están, y sus padres sobre todo, más que los muchachos, están en un momento de justificación. Pero justamente la razón crítica no es justificativa de la injusticia o de la praxis de dominación, sino que es una razón que critica los principios mismos de esa justificación. Es decir, por más que una persona esté arreglada de una manera determinada, por más que camine por acá tales horas de la noche, por más que tal cosa, tú no
puedes, no debes, porque es una ética, recordemos, ¿no? No está en tu posibilidad, diríamos, como acto de justicia, tomarla como si fuera justamente una cosa, ¿no? Y justo para irle complementando, este sería el nivel de la analogía, pero voy a hacer también preguntas yo, ¿no? Es un nivel de analogía porque en el libro, aquí por lo menos Para una ética de la liberación latinoamericana, tomo 2, la analogía se entiende o se descompone simplemente por sus partículas en griego, porque Dussel lo toma de una lectura de algunos colegas que han trabajado esta situación, pero les decía yo a un nivel de la tradición aristotélico-tomista, pero que tiene que ver con 2 en particular, con la partícula ano y la partícula ana, ¿no? Esto es sobre todo, quiere decir más allá o más alto. Entonces, él va leyendo, el profesor Dussel va leyendo cierta literatura, pero va haciendo asociaciones. A veces nosotros tendríamos que ver cómo se va dando con cuidado para no leer deprisa, no ser lectores así fáciles, pero va a ser la asociación de que la analogía también es una posibilidad no solo al nivel de la predicación, como lo hemos visto, es decir, diríamos así, de formar grupos de palabras, familias de palabras, en fin, no se trata de la sinonimia, de la homonimia, no se trata solo de eso al nivel de la predicación. Él lo va a tomar porque esto es más alto, más allá de logos. Y como el logos para él ha quedado sobre todo en una dimensión remitido a la comprensión de los entes, diríamos así, respecto de una totalidad dada, ese logos para él tenía una significación y todavía la tiene. Por eso es que le llamó mucho la atención esto. Quería trascender esta esfera racional, calculadora, que solo se encuentra ante cosas que puede manipular, utilizar o simplemente deducir. ¿Y cómo entonces se hace esto o qué implica esto? Bueno, esto implica de nuevo la parte de lo ético en un sentido de superación. Pero si es analogía, ahí justamente va a tomar a un autor que se llama Cayetano, que es un clásico de la analogía, y Cayetano tiene la parte del descubrimiento sobre todo de lo que significa la distinción. Entonces, desde esa lectura de la distinción, que no es solo lo que es diferente, ¿no?, sino que la distinción va a venir de otro nivel, diríamos así. Y no deja de ser problemático porque justamente yo con lo que presenté aquella vez en el seminario, en la lectura del libro me parecía que solo nos quedábamos quizás en el nivel de la interpelación, de un otro que parece o pareciera por la manera en que está escrito el libro, que es silente, ¿no?, que está ahí y que en su presencia, diríamos, en su presencia de falta, de penuria, diríamos así, yo me muevo hacia una labor de servicio. Pero lo que pasa es que
Este también no es solamente una persona pasiva, diríamos, silente, sino que el otro que me puede interpelar justamente y muchas veces es alguien que me dice lo que requiere o me dice lo que necesita. Porque en una lectura quizás rápida de la obra, pareciera que el que formula el proyecto de liberación, y lo voy a poner por acá, se dice ahí, tanto el profeta, o sea, la figura del profeta como la figura del político liberador, ¿no? Hay dos figuras en esta ética del 73, pero pareciera que el peso está cargado más justamente hacia quien recibe la interpelación. Y justamente el que recibe la interpelación y hace el servicio, como ven que salió un artículo hace poco del profesor Dussel sobre el mesianismo materialista de la compañera Nestora, ¿no? Entonces, ¿por qué lo puso así? Porque ella es, por un lado, profeta, y por el otro, Mesías. Pero lo que pasa es que ahora se va a decir Mesías cuando en el 73 se decía justamente político liberador, que no es el que se va a las elecciones, digamos, de un país necesariamente, ¿no? No es el que juega la política como está, sino que es el que en una praxis política de resistencia popular se juega para cambiar un orden político. Pero ese es más el Mesías, sin embargo el profesor los unifica, pero la labor del profeta es justamente mantener una voz crítica dentro de una totalidad dada. Ese es, sin embargo, claro que tiene sus articulaciones. Pero ¿quién es esta figura? ¿Quién puede resultar ser esta figura? Entonces, claro, estamos concentrados en el debate del tema del liderazgo. Y es un debate importante el día de hoy. Al menos en filosofía política, en política, es si alguien toma esa interpelación y si tiene ciertas cualidades, se va a lanzar a un proceso. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que implica, al fin de cuentas, este tipo de liderazgo? Es decir, ya en la lectura más contemporánea del profesor de la política de liberación, pues justamente hay problemas con los grandes liderazgos latinoamericanos porque tienden, diríamos, a la ¿no? A la continuidad permanente, diríamos así, y eso tiende en algún momento a reproducir ciertos elementos de la totalidad, ¿no? Entonces, esto no hay que dejarlo simplemente de fuera, sino hay que ver cómo se constituye. Ahora, en una respuesta que yo le daba en el trabajo que presenté, decía, no hay profeta sin pueblo profético, diríamos así, sin comunidad profética. Antes que el profeta, porque ahí está enunciado sobre todo la figura de el profeta o el político liberador, en singular, hay un pueblo, una comunidad profética. Eso es lo que yo estoy como discutiendo con ustedes, ¿no? O para hacer más complejo esto. Porque yo he tenido la posibilidad de tener algunos compañeros que están en procesos, no tanto yo, sino ellos, y ellos no nacieron porque de una buena día, viendo las noticias o pasando por un lado, dijeran yo tengo que hacer algo, ¿no? Sino que de hecho ellos fueron también formados, se fueron acercando o fueron incluidos en algún momento dado a un proceso de lucha.
a un proceso de crítica. Ya estuvo en ellos al principio decidir si seguían por ahí o simplemente se lavaban las manos, ¿no? Y algunos han seguido a ese nivel de procesos de lucha, pero esa comunidad siempre está detrás de ellos o de ellas. Si el muchacho, la muchacha o quien fuere o la persona tiene más habilidad para hablar, tiene más conocimiento de cómo usar las redes sociales, tiene más conocimiento de quiénes están en los procesos políticos, en fin, ese será justamente su servicio. Pero su servicio en tanto que alguien, mejor dicho, una comunidad, ya les dio tareas que tienen que realizar. No se las ponen ellos o autoimponen ellos. Ese es el problema también quizás con este proceso, ¿no? Y justamente aquí pues viene un proceso de obediencia y de seguimiento dogmático a quien fuera que es la autoridad, por decirlo así, ¿no? Y es una praxis de obediencia, es una praxis de dominación, de servilismo, diríamos así, no de servicio, sino de servilismo. ¿Y por qué nos preocupaba el tema de la distinción? Para ir cerrando un poco el esquema, el profesor hablaba de una especie de etimología, no sé si se acuerdan de esta palabra, que tiene que ver con lo que tiene lo que es de color variado, diríamos así, lo que tinta o pinta diferente en cada caso, pero no diferente, sino nuevo en cada caso. ¿Y por qué la analogía tendría que remitirse a esto? Porque hay una consideración que subyace al método analéctico y lo vamos a poner de esta manera. En las obras tempranas, es curioso, si aquí está la dialéctica, identidad y diferencia, aquí va a estar la dialéctica, porque también es una dialéctica, entre la semejanza y la distinción. Pero ¿qué es la distinción? Tiene que ver con la diversidad y tiene que ver con la pluralidad, y ahora ven que le gusta usar más bien una palabra que se llama no universal, sino pluriversal, ¿no? Y ya estaban estas palabras en esas obras tempranas, es decir, respeto a la diversidad, aunque claro, tuvimos un seminario reciente sobre la erótica de la liberación, que escrito un poco por esos años, curiosamente, todavía, fíjense, es un ejemplo de lo que yo puedo problematizar con ustedes ahora, no se veía lo suficiente ciertas interpelaciones, por ejemplo, de diversidad sexual en esa obra. No se tenían recursos teóricos, no sé, manera en ese momento de dar cuenta de eso. Pero después se corrigió. El asunto es que entre más semejantes, más distintos. Y porque somos distintos, somos semejantes. Pero si simplemente soy una forma cosificada de lo mismo, la diferencia se pone desde la identidad y es una diferencia operativa, es una diferencia, diríamos, cosificada o instrumentalizada, pero ahí no hay diversidad propiamente. Ahora, esto va hacia un modelo también de sociedad, hacia un modelo, diríamos, de organización de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque a pesar de que el capitalismo haya asumido ciertas diferencias sexuales, por ejemplo,
o incluso raciales, el capitalismo te puede dar a un presidente de color. El capitalismo te puede dar, quizás en unos cuantos años, un presidente de color y homosexual, o una presidenta de color, homosexual, etc. El capitalismo puede con esto, porque en el fondo son diferencias que no atentan contra una dinámica ya existente. Juegan las reglas del juego, que son las del mercado capitalista y las de su política correspondiente. Entonces, eso que no atenta, eso que es fácil de incorporar, simplemente son diferencias, o al menos se llaman así en esta terminología. Pero las distinciones, siguiendo la lógica de esto, es que es algo con lo cual yo no contaba, que es algo que me trasciende personalmente o incluso colectivamente, me trasciende y yo no puedo controlar o prever o disponer o decir cómo debes vivir tu vida, sino que yo, de alguna manera, mi posición tiene que ser, dice el profesor Dussel, la del respeto a esa distinción. Pero de nueva cuenta, ese respeto viene por este nivel. Si no existe este nivel, yo no puedo entender quién está en la posición de distinción. No es distinto, decíamos, el hermano, la hermana, que estamos en las mismas ideas, en el sentido de lo que jugamos habitualmente, sino alguien que deshabitualiza todo eso, que no entra dentro de lo que ya tenía yo diseñado, diríamos. Pero cómo yo reconozco o cómo yo me doy cuenta de esa persona, bueno, yo creo que para mi modo de ver es de lo más complicado que ofrece en términos metodológicos estas obras primeras, y bueno, la que va a salir más o menos después, yo creo en el próximo año, que es esta lógica mínima de la liberación, porque en realidad, si ustedes no lo sabían, bueno, lo decimos ahora, se abandonó un poco la discusión de cómo funcionaba el momento, diríamos, de la analéctica. Se supuso, porque ya estaba explicado de alguna manera en las primeras obras, y después se hicieron ejercicios, diríamos, de comprensión, de aplicación, mejor dicho, de aplicación, por ejemplo, en el campo de la política, ¿no? Y en el campo de la política, sí, Dussel tiene un ejercicio de la analogía, y en un artículo último de la transmodernidad, saca, diríamos, otra vez su paradigma, diríamos, del pluriverso, porque justamente en el año 73, y para ir terminando por hoy, en el año 73, en el parágrafo 36 de esta obra, que se llama El método analéctico y la filosofía latinoamericana, parágrafo 36, él va a retomar justamente este punto, y vean cómo lo dice, ¿no? Para recordar un poco ese texto y que ustedes lo incorporen después. Dice, en este caso, la filosofía latinoamericana, porque en esta obra del 73, esto era un principio de considerar a la filosofía auténticamente latinoamericana, no una filosofía dependiente o reproductora o de comentarios
o exegética meramente, sino una filosofía que se jugara, que tomara una posición. Entonces, frente a la pregunta de Salazar Bondis de si había una filosofía de nuestra América, Dussel presentó una obra en respuesta a eso. Mientras que Leopoldo Sea la presentó, aunque la terminología que usó quizás generó equívocos, porque en realidad también estaba Leopoldo Sea un poco en este nivel. Lo que pasa es que cuando Leopoldo Sea escribe su libro, Una filosofía latinoamericana como una filosofía sin más, ese sin más lleva a un equívoco. Dice uno, bueno, entonces no tiene posiciones, es alguien que hace un proyecto filosófico y está en la academia. No necesariamente eso era lo que pensaba Leopoldo Sea, pero ante la pregunta de Salazar Bondi, dice sí hay una posibilidad de una filosofía liberadora, porque se planteó en esos términos. No era simplemente insertarse, o no solo insertarse en un proceso popular, revolucionario, sino formar, realizar, construir una filosofía con ciertos supuestos interpretativos, metodológicos, que la hicieran auténtica, que le hicieran contestar o ser responsable de un momento histórico. En este caso, la filosofía latinoamericana no es nada como tal y debería simplemente continuar un proceso idéntico al comenzado por Europa. Si, en cambio, se sobrepasa lo de distinto que cada filósofo o pueblo tiene, puede llegarse a la equivocidad total y a la imposibilidad de una historia de la filosofía, a lo que tienden las sugerencias de Riquer en Historia y Verdad, y en especial de Jaspers. No hay historia de filosofía, hay biografías filosóficas. Ni la identidad hegeliana, ni la equivocidad jaspersiana. Son dos posiciones en filosofía. Ni la hegeliana, ni la de Karl Jaspers, sino la analogía de una historia cuya continuidad es por semejanza, pero su discontinuidad queda igualmente evidenciada por la libertad de cada filósofo. Este esquema lo está aplicando la filosofía. La nada, de donde parte discontinuamente la vida de cada uno y de cada pueblo. La nada. Aquí en el 73 estaba esta palabrita de la nada y después va a reaparecer en los trabajos sobre Marx, pero ya estaba acá. Simplemente es un desarrollo de estas intuiciones primeras. Y de cada pueblo, la distinción de la realidad de la opresión latinoamericana. Entonces, lo distinto me va a aparecer, no lo puse aquí, pero en tanto que el otro es un otro aquí es donde estos dos niveles se juntan, porque claro, en una relación que se sueña, en una relación auténtica, es sujeto-sujeto, de un libre ante un libre, pero quien desata, quien tiene la potencia de desatar ese tipo de relación, es justamente el que es distinto, pero distinto en el sentido de oprimido, de pobre, de excluido, en fin. La filosofía latinoamericana es, entonces, un nuevo momento de la historia de la filosofía humana, un momento analógico que nace después de la modernidad europea, rusa y norteamericana, pero antecediendo a la filosofía africana, asiática, posmoderna. Aquí recuerden que posmoderna no era lo mismo que la posmodernidad o el discurso de la posmodernidad, sino era, como ahora se dice, transmoderna, ¿no? Que constituirán con nosotros el próximo futuro mundial. Dice Dussel, la dialéctica ontológica va de
de pueblo en pueblo, diríamos así, pero de un pueblo dominador a otro pueblo dominador. Ese es el desarrollo de la ontología de la dominación. Vamos de los pueblos que pudieron sobreponerse a otros por medio de la guerra o del robo o qué sé yo, y ese es un tipo de desarrollo histórico, pero él, sin embargo, habría que discutirlo entre nosotros, propone que sea en realidad una no historia de ese tipo, sino una historia mundial. Por eso tiene una política que se llama una historia de la política mundial. Mundial en el sentido de que los pueblos entre ellos sean respetados. La filosofía es norteamericana, posmoderna, que constituirá en el futuro próximo mundial. La filosofía de los pueblos pobres, en principio, la filosofía de la liberación humano mundial, pero no en el sentido hegeliano unívoco, sino en el de una humanidad analógica, donde cada persona, cada pueblo o nación, y aquí está ya el cierre del método aplicado, donde cada persona, pueblo o nación, cada cultura puede expresar lo propio, está hasta todos estos niveles, ¿no? Lo propio en la universalidad analógica, que no es ni universalidad abstracta, totalitarismo de un particularismo abusadamente universalizado, ni la universalidad concreta, consumación unívoca de la dominación. Se tiende entonces hacia una humanidad analógica o a una humanidad, o una, dice él, una historia también analógica, ¿no? O sea, los problemas, diríamos, a nivel de la ética, pues tendrían en principio que entenderse de este modo, al menos en la posición de ese momento y particularmente del parágrafo que les acabo de leer, pero todo el libro está atravesado por una aplicación de este asunto. Y entonces, si es analogía por distinción, a eso es a lo que va a llamar en todo este proceso analéctica. Es un método ético, es un método de compromiso, diríamos así, de cambiar la constitución de la propia subjetividad y que construye a su vez, le llama él en partes del libro, una totalidad abierta. Porque la de abajo no es por analogía, es lo unívoco, lo idéntico, pero en el fondo es una totalidad cerrada, diríamos así, autorreferente. Y hay problemas que pensar, porque de nuevo lo que nos ofrece esto es una manera de entender desde dónde voy a iniciar un proceso histórico. Para Dussel es desde aquí donde se va a iniciar ese proceso histórico. Pero el problema es, justamente yo creo, posiblemente, cómo entender la totalidad y cómo entender sobre todo el paso de una totalidad cerrada o no cerrada, porque no es cerrada del todo, pero con pretensión de cerrarse, a una totalidad abierta, a una humanidad analógica. Y las distinciones ahí, ¿cómo se jugarían? Porque en el fondo, los otros compañeros vimos que en realidad en la parte ontológica de esta obra se habla mucho de la finitud, y la finitud, comprender al ser como un ser finito, por ejemplo desde Heidegger, es comprender al ser humano como un
justamente una apertura, algo abierto. Después eso lo seguiría incorporando a esto, porque en el fondo esta es una ética de la apertura. Pero ¿cómo se da la apertura en este caso? Y vamos terminando este esquema con lo que el libro que le recomendé de Alberto Parisi debe estar, yo creo, en la biblioteca, o si no en PDF, o si no lo escaneamos antes de que termine el semestre para que tengan chance de verlo. Hace todo en la primera parte una recopilación de lo que es la dialéctica para él, y justamente lo que dice o lo que se pregunta es en el parágrafo 3, 4, 3, 3 de esta obra. La pregunta es clara. Dice, ¿qué implica, pues, plantear la dialéctica de la exterioridad? Porque hay una dialéctica ontológica cerrada, pero Dussel, según el autor, plantea una dialéctica de la exterioridad. Primeramente, ¿qué se trata de pensar? Que se trata de pensar la dialéctica, pero un nuevo momento o dimensión que no ha sido temáticamente visto y cuyo intento se ha propuesto nuestro autor, o sea, Dussel. En este nuevo momento surge con el plano de la exterioridad, la categoría de exterioridad. En efecto, debemos pensar que lo exterior se define, si así pudiera decirse, por su resistencia a la totalización. Claro, ese es el supuesto, el otro nunca va a poder estar del todo incorporado, pero lo está, de algún modo, como diferencia, porque es donde yo nací, es el color que tuve, la clase social que tuve, etcétera, ¿no? El género que tuve, pero estamos en eso. Pero dice, pensar lo exterior se define por su resistencia a la totalización, por su esencial inestructurabilidad a la mismidad de lo dado, ya, que sería un mundo, es entonces aporético. Esto es aporético. Está el otro siempre. Y el otro resiste, pero siempre está puesto en la historia, como un otro con funciones, con asignaciones, con diferencia. Es entonces aporético pensar la viabilidad teórico-práctica de una dialéctica que es destotalización, retotalización, de lo por definición no totalizable, es decir, lo exterior. Voy a destotalizar al que estaba o a los que estaban en la diferencia como cosas, pero los voy a retotalizar en una, valga la expresión, en una totalidad abierta. ¿Cómo se da eso? Al menos de estas primeras obras, y por eso el día de hoy era el significado de estar acá, el sentido de estar acá, es ver que hay que pensar primero estas obras, que son las fundamentales, porque los debates que vienen después de eso ya no se van a seguir muy claro, o no van a ser muy claros de perseguir, si no iniciamos por esto. Y los compañeros que han estado en los seminarios pues se dan cuenta de lo que supone estas primeras lecturas, que como dice aquí bien Alberto Parisi, llevan a lo aporético. Y lo aporético es que si necesitamos un sistema para que la vida de los que son distintos se pueda seguir reproduciendo en su distinción y en su apertura, pues esa totalidad, sin embargo, va a generar ciertas diferencias. Lo que pasa es que en lo abstracto, diríamos,
dice Dussel, no tendría que generar una diferencia porque no hay una identidad debajo. Aquí no va a haber una identidad ni del género, ni de la cultura, ni de lo, diríamos así, ni de otras posibilidades. No hay una manera única de comprender todo ello, sino que se puede comprender por la propia potencia del sujeto humano, de la persona humana, que en su libertad, justamente, en su libertad, va a poder explorar alternativas de goce, de relación de parejas, de relación de producción, de relación con la naturaleza, en fin. Pero advertir que el ser humano que el ser humano puede realizar ese proceso y potenciar eso a todos los niveles, en lo pedagógico, en lo político, en lo económico, en fin. Porque si yo lo hago, si yo pienso en la política, como él dice, desde el poder, en el sentido de dominación, ya le puse lo unívoco de la definición de política y me voy a mover ahí. Entonces, simplemente me voy a considerar una inteligencia que hace pactos, se hace tratos, se hace acuerdos y jamás voy a salir de ahí. Yo me podré beneficiar, pero los demás que se olviden. Entonces, si yo sigo poniendo esto dentro de los campos prácticos, se deshace todo. Pero si podemos pensar, porque esto está en el libro, pero más bien son preguntas, porque ya es un resumen, diríamos. Si podemos pensar los campos prácticos desde la semejanza y la distinción, ¿cómo nos llevaría eso? ¿No? Porque claro, hay un movimiento sexual de la diversidad que se puede asignar un nombre, pero yo diría, ese nombre no como una identidad, como una sustancia, como algo ya fijo, sino que es un momento de respuesta, de contestación, diríamos, a una totalidad que los oprime. Pero si yo me asigno una identidad, aunque sea un grupo marginal, disidente, quizás eso en el fondo también después pueda repercutir en un proceso de totalización con pretensión de ser cerrada. Entonces esa pregunta la termino con esta y dice, ¿qué implica la dialéctica? Destotalización, retotalización de entes históricos sociales, los hombres, los seres humanos, que son simultáneamente individuos específicos que cumplen alguna función, que nacieron en una comunidad determinada, en una sociedad determinada, pero que al mismo tiempo son exterioridad. ¿Cómo pensar esa dialéctica? Son exteriores, son libres, son otros, pero están o estamos siempre, desde el inicio, en esta. ¿Cómo tendemos hacia lo otro que nosotros mismos, hacia lo otro que yo mismo? ¿Cómo tendemos hacia eso? Esos son como algunas preguntitas y esto material les recomiendo también para los trabajos y para los que nos siguen en línea, el texto que ya está en PDF en la página del profesor Dussel, que es enriquedussel.org. Está este libro que se llama Filosofía de la Liberación, una aproximación al pensamiento de Enrique Dussel, de Pedro Enrique García Ruiz, profesor de acá de la facultad. Es un libro realmente muy sesudo, ¿no? Va pasito a pasito, viendo sobre todo la primera etapa, por eso es que es importante, es una introducción de la primera etapa de las obras del profesor Dussel, que nos llevan a estas preguntas primeras, por ahora diríamos, y que se los planteo hoy en esta etapa del seminario para que vayamos viendo los otros trabajos. Esta es de una editorial, pues,
se llama Dríada, ¿no? Es una editorial pequeña, ¿no? Pero aquí también está publicado Franz Hinkelamer, por ejemplo, ¿no? Y por ahí hay algunos ejemplares todavía, pero la idea es ir, y este se lo recomiendo, pero esto es a otro nivel, es un nivel teológico, no filosófico, pero toda la discusión interna es filosófica, no solo teológica. Entonces, este se llama Teología de la Liberación y Praxis Popular, de Juan Carlos Escanone, ¿no? Escanone, ¿no? Jesuita él, que se va por lo teológico, como les digo, pero él en este trabajo particular tiene una posición con respecto a la analéctica que hay que revisar, porque son tanto el profesor Escanone como el profesor Dussel, y ahora que nos va a visitar, que es Rubén Drí, tienen maneras, al menos Rubén en el sentido de la dialéctica, otra interpretación de la dialéctica, pero ellos dos, Juan Carlos Escanone y Dussel sobre todo, un uso muy particular de la analogía que ustedes viendo los textos ya podríamos ir pensando en preguntas más, diríamos, puntuales, ¿no? Que podríamos hacer aquí mismo o en el seminario y que a partir de ahí desarrollemos algo, porque la obra, digo, es un esquema quizás muy simple, pero la obra nos da para mucho más y quizás ya pensando entre nosotros podamos llegar hacia algún lado, ¿no? Bueno, por esta ocasión sería todo en cuanto a la exposición, pero seguimos con las preguntas, entonces si tienen algunas, y para el fin de semestre a ver si se les ocurre algo para poder trabajar, ¿no? Y presentar, o presentar en el simposio de Filosofía de Liberación también para dialogar, si creen que se puede, ¿no? Algo que podamos sugerir. Sí. Este esquema nos sirve mucho a los que estamos tomando el curso de Marx. Los que estamos tomando el curso de Marx, este esquema que trajiste me parece muy útil, porque precisamente para leer los Grundrisse, dice Dussel, hay que hacer una doble lectura, ontológica y metafísica. Ir leyendo toda esa formación ontológica del capital, bueno, del fundamento, pero también la lectura metafísica para ir haciendo el análisis profundo de las categorías. Claro. Creo que esto nos va a hacer muchas. Bueno, este esquema desde luego que se puede mejorar, hacer más, pero en principio fue lo que vi en la manera en cómo se iba desglosando el libro, y yo creo que de alguna manera nos da idea, porque a este nivel del ontológico, dice Dussel, está el mal ontológico. Pero el mal concreto va a estar a este nivel, que es la determinación de la estructura en la historia. Y quizás el análisis también pueda partir por acá. ¿Quiénes somos en principios como sujetos oprimidos? Pero acuérdense, el sujeto oprimido no es la caricatura que nos hacemos a veces de lo que es ser oprimido. Es amplio en el sentido, diríamos, de la diferencia funcional respecto de un sistema. La asignación que tienes, lo que tienes que cumplir por ser miembro de una comunidad, de una sociedad. Eso es en principio una determinación que cierra, pero podríamos ir discutiendo un poco más, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Espero no haberlos puesto mal. Pero pues seguimos entonces, ahora sí, la siguiente sesión, ¿no? Ya aquí con... Gracias. No.
Gracias. Gracias a ustedes por quedarse. Sí. Fin. Lo digo es como en comparación con la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana se ha hecho un fin, y es cuando llega a culminarse. Claro. Cuando la idea se reconoce en ella misma. Aquí no, justamente, está abierto. No hay un tel. Es una, al final, también lo dicen esto, es una historia que se abre, que sigue abierta. Y no se cumple, no hay un fin de la historia. ¿Quién? Derrida. Bueno, es que Hay un debate. estoy introduciéndome a la filosofía de y realmente pues tengo como contaminado por la filosofía de vida. Entonces veo que hay una cierta similitud. Claro, claro. Exacto. Simplemente un cambio, pasar una diferencia, pero yo una diferencia, si veo un contraste comparado con comparación con Claro. y es que mientras de realidad es un paso de diferencia a otra, acá es como un paso de una totalidad a otra. Claro. Y, De una identidad a otra identidad y de otra identidad. pero es, de nuevo, es como la aporía que decíamos al final, es una identidad no cerrada. Que de alguna manera, porque el sujeto, el otro, no se puede fijar, no se acaba en una identidad, ¿no? Pero que permanece. Perfecto.